Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego. Sublime gracia. Hoy veo yo, perdido, y Él me ama. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este, nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mis cadenas ya Él rompió. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puede seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Bienvenidos a nuestro programa de Sublime Gracia. Después de varios programas hablando de que la gracia de Dios es la que nos salva, hoy empezaremos hablando de esta gracia que es soberana. Cuando hablamos de la gracia soberana, estamos hablando del control absoluto de Dios sobre todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Nada escapa a su conocimiento y a su control. Todas las cosas son causadas por Él o permitidas por Él para llevar hacia adelante sus propósitos de acuerdo a su perfecta voluntad. La gracia soberana de Dios no solo tuvo a bien el regalarnos una eterna y preciosa salvación, acompañada de una fe la cual nos hace vivir y nos hace ver más allá de lo que tenemos delante. Es por eso que su gracia es imprescindible para nosotros y tan importante. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos vivir sin confiar en una gracia que cada día de nuestra vida nos está sosteniendo? Una gracia que no depende de nosotros, no depende de una lógica humana, dependiendo de lo que hago o digo, recibo esa gracia. Es una gracia que depende absolutamente de Dios y es recibida por el hombre en tiempo y en momento cuando Él lo considera oportuno. Como decía el salmista en el Salmo 115 y en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Cuando hablamos de la soberanía de Dios estamos hablando acerca de su autoridad y de su poder. Como soberano, Dios es la suprema autoridad del cielo y de la tierra. Cualquier otra autoridad que exista en el mundo depende de la autoridad de Dios. Cuando Pilato interrogaba a Jesús y Jesús no le respondía, Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le respondió en el Evangelio de Juan, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Con esto queremos decir que Dios constantemente gobierna todas las cosas y por todo. Nos referimos a todas las cosas que suceden, desde la más grande hasta la más pequeña. Como dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 29, Jesús pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin la voluntad de su Padre. Así que la soberanía tiene que ver con todo aquello que está de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. El hecho de que Dios sea omnipresente, omnisciente y omnipotente, eso le otorga todo el derecho y autoridad para hacer lo que Él quiera, cuando quiera y donde quiera. Y esto ya lo vemos en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, podríamos hacernos una pregunta. ¿Sobre qué es soberano? El primer punto que queremos destacar, el cual creo que es el más importante,
Dios es soberano sobre todo, y no solamente sobre todo, también sobre todos. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y versículo 11, el rey David escribió muy bien esta soberanía diciendo: Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Sería bueno recordar que estas palabras tan solemnes salen del corazón de David después de que Dios le negara el edificar casa donde reposara el arca del pacto. Esto nos abre un poco los ojos para darnos cuenta lo importante que es tener un concepto claro sobre la soberanía de Dios, que Él dice sí o no conforme a sus propósitos, que Él da y quita cuando Él quiere, como dijo Job: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hay ciertos conceptos y atributos en cuanto a Dios que cuando los tenemos claros y entendidos, independientemente de cómo sea la respuesta que nosotros esperamos, no altera nada en nosotros. Seguimos hacia adelante, honrándole y confiando en su bendita voluntad. Después de hacer una descripción tan perfecta de cómo es Dios y de quién es Dios, ahora el rey David se pregunta en el versículo 14: ¿y quién soy yo? Esta pregunta deberíamos de hacerla muchos de nosotros: ¿y quién soy yo? Desde luego, insignificantes ante un Dios que es capaz de gobernar el universo sin inmutarse. Cuando Dios se le apareció a Moisés y le dijo que él era la persona escogida para ir a Faraón y sacar de Egipto a su pueblo, lo primero que sale del corazón de Moisés es esta pregunta: ¿quién soy yo? Personalmente pienso que hay algo o mucho mérito en esto, porque creo que es la actitud que se espera de un siervo de Dios. La respuesta no fue decirle a Moisés quién él era, la respuesta fue: ven, porque yo estaré contigo. Esto lo podemos leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículos 11 y 12. Esto es gracia soberana. Él escoge a quien quiere y le da los medios necesarios para hacer aquello a lo que fue enviado. Cuando Dios eligió a Israel para ser un pueblo santo y especial por encima de todas las naciones, no fue escogido porque fueran más o mejores que nadie. De hecho, dice de ellos que eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Pero Él los eligió por amor y por fidelidad a la promesa. De aquí, el interés de Dios por Israel, aparte de muchas otras cosas, fue mostrarles siempre su gracia, manifestando su soberanía, recordándoles que por amor a sus padres escogió a su descendencia después de ellos y los sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de ellos naciones grandes y más fuertes que ellos, y para introducirles en la tierra prometida. Y de ahí que les dijo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Podemos ver que a día de hoy, de esta exhortación que Moisés dijo al pueblo, nosotros también podemos aprender y reflexionar en nuestro corazón como se le pidió a ellos, y reconocer que Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Que de Él son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, que Él hace conforme a su voluntad y que tiene el control absoluto de todo, y que no cae un pajarillo en tierra sin que Él lo sepa, y que hasta los pelos de nuestra cabeza están todos contados, como así nos lo enseña la Biblia. Esta gracia soberana actúa desde los principios de la creación en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias. Esta gracia que actuó sobre Israel es la misma gracia que quiere actuar en nosotros. Para nosotros también hay una promesa, también hay una tierra prometida, porque esta gracia soberana se ha extendido desde los tiempos más antiguos a los tiempos de hoy más modernos, y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, delegando en Él toda autoridad, como dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él sigue gobernando con autoridad y con un propósito, teniendo el control de todo lo que pasa, aunque muchas veces no lo entendamos y aunque muchas veces en esa falta de entendimiento el hombre se empeña en echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. Pero cuando llegamos a una conclusión de que algo que Dios o hace o permite no es justo, entramos en una zona peligrosa, porque el método de Dios y su resultado van más allá de nuestra comprensión. Él gobierna con perfecta sabiduría y justicia, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11 y versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Pablo reflexiona sobre la asombrosa sabiduría y ciencia de Dios en su plan perfecto. Cuando dice insondables, está indicando que son infinitamente profundos, impenetrables y superiores al entendimiento humano. Es imposible ver en Dios una mala intención. Todas sus intenciones son santas y tienen un propósito. Él no es como nosotros, jugando a ver si lo que hago sale bien. Todo lo que Él hace sale bien, porque en su intención hay un propósito, y en el propósito hay un resultado eterno. Aunque nuestra limitada mente no entendamos, esto no quiere decir que Dios no tenga el control. Nosotros llegamos hasta donde llegamos, unos un poco más y otros un poco menos, pero Dios no es así. Si continuamos leyendo ahí mismo en el versículo 33 del capítulo 11 de la carta a los Romanos, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es por Él y para Él. Si pudiéramos comprender esta verdad de la cual la Biblia constantemente nos enseña, podríamos comprobar en el tiempo que las cosas no son tan difíciles, porque la mayor dificultad y el mayor estorbo al final somos nosotros mismos. No es de mí, por mí y para mí todas las cosas, pero nos empeñamos en llevarnos una gloria que no es nuestra, y en último caso, ni merecemos. Nosotros no somos el objeto principal de nosotros mismos, somos el principal objeto de Él. Por eso ha diseñado y planeado un plan tan perfecto. Pero nuestra incapacidad para comprender la sabiduría y los designios de Dios, con una mente finita como la nuestra, es imposible entender lo infinito. Pero aún así, Dios en su gracia se revela al hombre, y es en esa gracia que nos hace ver y entender más de lo que podíamos esperar. Es posible que no comprendamos muchas cosas que nos ocurren, pero debemos de creer que Dios las permite para nuestro bien, considerando en muchos casos que la irresponsabilidad del hombre es la causa de muchos males. Pero somos como niños pequeños que muchas veces no entienden las decisiones de sus padres. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Como dice en Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Unos versículos bastante conocidos por los creyentes, pero poco considerados en momentos donde el pensamiento de Dios debería prevalecer sobre el nuestro. Desde luego la comparativa que hace de que los cielos son más altos que la tierra, y sus caminos más altos que los nuestros, no cabe lugar a duda en qué lugar nos deja. Tenemos que reconocer que la gracia soberana de Dios es la única que siempre acaba haciéndonos ver las cosas de otra manera, independientemente de cuáles sean las situaciones que nos toque vivir. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 4, después de que Pedro y Juan dijeran a las autoridades religiosas que ellos no iban a dejar de decir lo que habían visto y oído, Pedro y Juan fueron puestos en libertad, y dice que fueron a los suyos, y estos en el versículo 24 dice que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En este pasaje nos encontramos con la reacción de la iglesia cristiana. En un momento de peligro como este, en vez de pensar en las consecuencias que esto podía traer, en vez de esto, dice que alzaron unánimes la voz, reconociendo que el Señor es soberano sobre todo y sobre todos, que Él es el creador del cielo y la tierra. Vieron cómo la autoridad de Dios y su control sobre la situación dejaron en evidencia al Sanedrín, o sea, aquellas personas que representaban la máxima autoridad religiosa en aquel tiempo. Pero la soberanía se manifiesta y la gracia de Dios es la que permite que Pedro y Juan sean puestos en libertad. Un momento de gozo, pero no exento de problemas. Cuando confiamos en esta gracia soberana, sin duda actuamos de otra manera. Y esto nos permite tomar buenas decisiones, y nos permite no quedarnos estancados, y nos permite no vivir de 4 cosas aprendidas. Su gracia nos ha enseñado que ha sido manifestada para salvación. Como dice en la carta de Tito en el capítulo 2 y versículo 11, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué nos dice el siguiente versículo? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Su gracia no solo nos dice que es el camino a la salvación, su gracia también nos enseña a vivir una vida consagrada. En otras palabras,
La gracia de Dios no solo nos redime, sino que también nos transforma y nos recompensa. ¿Cómo? Enseñándonos. Pero esta gracia no está exenta de exigencias y de decisiones personales. Lo primero que nos pide es que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Cuando hablamos de renunciar, hablamos de abandonar o desistir voluntariamente de algo. Cuando este versículo nos dice enseñándonos, nos está hablando en un presente, en el aquí y en el ahora. Esto no tiene que ver con futuro, no tiene que ver con dejarlo para mañana, y esta es una decisión personal sin duda. Pero en esta decisión necesitamos buscar esta gracia para nuestra débil condición humana. El apóstol Pablo lo vivió en primera persona, donde le fue dado un aguijón en su carne, donde le rogó por 3 veces al Señor que se lo quitase. Pero la respuesta del Señor fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La gracia de Dios tiene que ser suficiente. Ella siempre nos va a dar la confianza para tomar las mejores decisiones, sabiendo que nuestra fortaleza se encuentra ahí. Ahora bien, no podemos dar por suficiente el renunciar, que es mucho, pero no suficiente. Debemos también vivir en una manera como es digna de este Evangelio. Y aquí se nos pide, después de renunciar, que vivamos una vida sobria, justa y piadosa, porque así en esta vida nos será mucho más fácil vivir con nuestras manos alzadas y decir, como dijo el rey David: «Todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos». Gracia, sublime gracia. Que en la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo encontréis el descanso de vuestra alma. Que Dios os bendiga.